Día 6. Así como recordamos lo que nuestra vida pasó ayer, tenemos bien documentado lo que pasó el milenio pasado, este que concluyó hace 20 años. Este día de la creación, el soberano hace a la mañana a los animales terrestres y a la tarde hace al hombre. Por supuesto, empata a la perfección con todos los acontecimientos del milenio pasado. Las guerras llamadas santas surgen aquí. Animales, las cruzadas, la Inquisición, animales, unos torturando a otros solo por placer. En una etapa de oscurantismo, falta de conciencia, todas las características de animales está presente la primer mitad de este milenio, partiendo en el siglo XV con Martín Luego, exhibiendo las atrocidades para avanzar a la siguiente etapa biopsicosocial de la humanidad. Igual aquí se descubre América de manera oficial, a través del judío español Cristóbal Colón, llevando en su nombre la palabra Cristo. Pregunto, ¿será casualidad? De hecho, la historia de la limpieza de Noé se repite en la Mesoamérica, pues los nativos habían pervertido espiritualmente los conocimientos, pues está presente la adoración a los astros y el sacrificio de seres humanos. Aquí la perversión ya fue yendo más allá, a los asuntos espirituales. México igual es una de las 12 tribus de Israel. Lo hablaremos en el origen de las religiones más poderosas del mundo contemporáneo, llegando a los 2 últimos siglos de nuestro presente. El hombre despierta, como si apareciera en el mapa, pues la capacidad cognitiva, el desarrollo del conocimiento y nacimiento de las ciencias de manera formal forman la tecnología y sus avances. Pareciera que por 5.800 años estuvimos dormidos, comparando con lo que desde el manejo de la energía, los aparatos y la industria, facilitando los labores, la transportación y la salud misma, pues a la tarde hizo al hombre. La etapa del hombre consciente llegó, pues a las plantas como el reino vivo las formó el día 3. Estas viven, sienten, pero no toman decisiones. A los animales los forma el día 5. Estos no solo sienten, también piensan, pero no con lógica ni con el procedimiento que caracteriza al ser humano, pues el animal tiene conocimiento, sabe quién es su amo y cuándo va a llover, sabe qué comer, pero no usa la ciencia. La palabra conciencia refiere al conocimiento con proceso científico. Los animales tienen conocimiento, pero sin ciencia, sin procesos, actúan solo por instinto. Un tipo de escalones en los reinos vivos aquí se lleva a cabo, que no llamaría evolución para que no se confunda con la hipótesis del masón Charles Darwin. Así el hombre se hace presente hasta el día 6 a la tarde. No podemos dejar a un lado. Los días de la creación nos muestran las etapas que vivimos los seres humanos de manera global y en lo particular, pues de manera individual. Al llegar a los 50, la personalidad humana alcanza la conciencia en su mayor logro. De esto hablo en mi libro El viejo y la psicología, pues en la primer década hay inocencia, que refiere a que se nace sin conocimiento. Llegada la adolescencia, se adolece, falta el conocimiento. Así cada década va marcando, fortaleciendo esta característica del ser humano, donde al llegar a los 50, la capacidad del individuo sube el conocimiento personal y de su medio, conciencia, logra lo necesario para entender la vida por lo menos humana, dejando atrás esa característica mental. Esta que actúa por instinto, por el líbido, ciertamente hasta la muerte dejamos de ser seres sexuales. Pero la conciencia se modifica todo el tiempo, enseñándonos y mostrándonos nuestros errores, haciéndonos mejores en la mayoría de los casos. Repito lo que he dicho, cuando hay transgresión de leyes, hay condenación. Esto lo podemos entender al platicar con una persona de 50 a 60 años. Seguro ya no se inclina por la velocidad extrema como cuando era adolescente. Seguro ya no consume drogas y bebidas como cuando comenzó a hacerlo. Seguro ya no levanta la voz para pelear todo el tiempo. Seguro ya no malgasta el dinero en cosas que lo afectan. Seguro ha aprendido a ser humilde, a ser empático, etcétera. Por ello somos más carismáticos los seres humanos siendo abuelos que padres, pues hemos aprendido, aun cuando al llegar a esta edad el cuerpo está cansado, más el espíritu. Esta parte del sistema central ha rejuvenecido, ha entendido. Toda la información en la mente le permite una mejor toma de decisiones de manera lógica, no por instintos ni impulsos, como en los animales. He ahí el hombre.
siendo esta la mejor etapa de conocimiento acumulados, sin deterioro aún del sistema nervioso. Debo agregar que cada etapa puede variar un poco en cuanto a los años y la forma de vida de cada individuo, pues la alimentación y el equilibrio emocional pueden permitir que estas etapas lleguen antes o se retrasen, de la manera que un niño con sobrepeso es más probable que tenga la pubertad antes que otro de la misma edad que tiene desnutrición, pues la biología de este impulsará el desarrollo de esta etapa. De igual forma, pasa con las demás etapas. En esta etapa del 6 día que comienza a los 50, en algunos seres humanos pareciera nunca llegar, pues al habernos estancado en otras etapas de desarrollo por falta de maduración emocional, psíquica, espiritual o hasta biológica en pocos casos, morimos sin haber crecido, sin madurar. Por ello, en muchos casos, estos patrones no se ajustan. Pero es fácil identificarlos tan solo haciendo un análisis del individuo. Repito la frase: si hay transgresión de leyes, hay condenación, incumpliéndose. A continuación pido la atención y meditación de la siguiente pequeña frase que me fue dada para abrazar a los míos y comprender a los otros. Todos somos unos niños en cuerpos desarrollados. Cuando allá se pase lista. Día 6. Ahora retomemos por último qué ha pasado con el tema de los hijos de Caín, pues cada día, cada milenio, en toda la historia han estado presentes entre los hijos de Adán, siendo hijos de Eva, quien fue sacada de Adán. Por ello todo ser humano contiene el mismo tejido e información biológica, mas hay variantes en la esencia del espíritu. El padre de Caín, como explicamos al principio, es la llamada serpiente. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, versículo 20. Recordemos que una parábola en geometría es una curva escrita, es decir, que las parábolas se esconden en su curva contenido, pues hay mayor distancia de un punto a otro en una curva que en una recta. Jesús, hablando sin directas, nos descifra el fruto de la tierra, que es el ser humano en esta parábola, historia profunda real contada de manera metafórica. En esta parábola, la semilla es la palabra hablada, así para que la entendieran aquellos de buena tierra. Al decir buena tierra, me refiero a los hijos de Adán. Somos polvo de la tierra. Seguro recuerdas que en esta se hace una analogía sobre los seres humanos, donde en el huerto del Edén, que como ya explicamos refiere al útero de la mujer, se plantaron 2 semillas, el cual es Caín y Abel, siendo Abel buena semilla, Abel que significa hijo, y siendo Caín la cizaña, el cual significa hombre perverso. La palabra perverso del griego significa otra versión, es decir, la otra versión del hombre, una modificación de genes. Como verán, es muy claro cuando juntamos las piezas del rompecabezas de la información establecida. Pues estas 2 semillas, hasta hoy juntas, mellizos, fueron engendradas el mismo día. En el fenómeno científico llamado heteroparental, ocupando hasta hoy la misma creación, la gran pregunta es: ¿quiénes son ahora los hijos de Caín? ¿Qué han hecho estos 6 milenios de historia? ¿Cómo identificarlos? Pues la ley dice: por sus frutos les conoceréis. Pues ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque fue engendrado del mal. Dice Éxodo y Deuteronomio que el primogénito, el que abre matriz, contiene mayor carga genética de su padre. Esto lo puedes ver en tu propia familia. De esto hablo en el viejo y la psicología, aunque debo agregar, no todo asesino es hijo genéticamente de Caín, pues de manera psicológica sus ideales de esa familia han influido a los hijos de Adán, como cizaña hasta hoy. Jesús dice en esta parábola: dejen que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Llegará el día que mandaré a mis siervos, a mis ángeles, que corten la cizaña y la lancen al fuego, mas la cizaña irá a mi... Un grupo de élite mundial mata por masa pueblos enteros. He ahí
hijos de Caín. Como hemos explicado antes, hay una profecía desde el huerto sobre estas dos simientes. Vemos cada milenio cómo existió enemistad entre estas. Veamos. En mi vida como cristiano he escuchado decenas de veces, ¿por qué si hay un Dios hay guerras? ¿Por qué si ama a la humanidad hubo un diluvio? ¿Por qué es un Dios vengativo, asesino, que mandó a su pueblo a destruir naciones enteras? La respuesta es simple y llena de amor hacia sus hijos. Seguro ya la... pero ahondemos un poco más. En realidad, Yahweh nunca ha exterminado a los hijos de Adán limpios. Adán es su hijo, y así como todo padre ama a sus hijos y da su propia vida por ellos, así el Padre es con nosotros, pues, ¿qué padre al ver en peligro a sus pequeños no haría todo lo que esté en sus manos para cuidarlos? Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre creador de todo. Recuerdo las palabras que le dijo a Jonás estando en un cerro a lo lejos de Nínive. Si tú lloras por una planta que no te costó, imagínate yo, que los crié y por tanto tiempo les cuido. Los hijos de Caín. Aquellos son la cizaña plantada en el mismo huerto del Edén hasta hoy. Edén es planicie de la tierra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya vimos la etiología de la palabra Caín o tribu de Caín. La concordancia Strong exhaustiva nos muestra que la palabra Caín es Cayin en el hebreo, Strong 7014, nombre del primer hijo, y de una tribu oriental, Caín Ceneo, padre de los ceneos según Strong 7017. Keiní, Quiní, Kenitá, o miembro de la tribu de Cayin, Ceneo. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron Hamat, padre de la casa de Recab. En el texto anterior se nos aclara que los ceneos, los cuales ya explicamos son los hijos de Caín, son hijos de Amat. De igual manera, en el siguiente versículo se nos dice que Amat era de la tribu de los cananeos. Solicito se verifique sin importar la versión bíblica. Génesis capítulo 10, versículo 18. La palabra arbadeos, semareos y amateos. Más tarde, los clanes cananeos se dispersaron. En el versículo anterior de Primera de Crónicas se nos dice que los ceneos, hijos de Amat, de los cananeos, simiente mezclada de la serpiente con los hijos de Adán por vía genética de Noé, eran los escribas que permanecieron con los judíos al no hacer caso, que reiterando exigían no juntarse con las naciones cananitas, los cuales veremos en los siguientes versículos. Se quedaron entre la tribu de Judá. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová ¿está con nosotros? Ciertamente, he aquí que en vano se cortó la pluma, por demás fueron los escribas. Vemos en los evangelios que Jesús y Juan el Bautista en repetidas ocasiones expresan fuertemente generación de víboras. En tales escenas siempre estaban presentes los escribas, los cuales como cizaña habían crecido juntamente con los hijos de Judá. Estos escribas habían dado sus hijos e hijas a los fariseos y a los principales del templo para contaminar la interpretación de la ley. No todo judío está contaminado. ¿Has escuchado en la actualidad la palabra sáharo? Es un término dado a algunos judíos en la actualidad, pues Judá tuvo hijos, pero de su pecado al dormir con su nuera nacieron dos gemelos, Fares y Saraj, fariseos y... Seguro no lo habías notado, pero está claro, ¿no crees?
los cuales surgen del pecado de Judá. Nótese los vocablos, pues siglos después son las corrientes que dieron fruto de estos. Hoy día los llamados sáharos judíos son mezcla con hijos de Caín, fruto de fornicación. Para ello es fácil interpretarlo, pues este grupo religioso no entendía la función de Jesús y más bien estaba en su contra. A estos Jesús les contestó: erráis, porque no entendéis las Escrituras. Repito, estamos decodificando. ¡Wow! Es un libro, pero da gloria a Dios ahí donde estás y reconozcamos que todo lo ha hecho perfecto. Así los hijos de Caín entre los judíos cumplieron pervertir y cegar la conciencia del pueblo de Dios, cegándoles para morder el calcañar del hijo de Adán. Invitado a leer Mateo capítulo 23, dedicado a la conducta de escribas y fariseos, es interesante que la Biblia, siempre que habla de transgredir la ley, mencionando a escribas primeramente y luego a los fariseos, hablando de que le darán muerte. Los fariseos son hijos de Judá, fares, los cuales sí tenían sangre de Israel en sus venas, pues a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, ya que, como hemos visto, de sus hermanos Jesús sería entregado, como le fue José. Sus propios hermanos serían los que le darían muerte, aunque la idea fuera de los hijos de Caín, hijo de la serpiente. Mateo capítulo 12, versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En este versículo no solo les llama genes malos, también les dice adúlteros, pues la serpiente tomó a Eva, inocente. En este versículo no solo les llama genes malos, también les dice adúlteros, pues la serpiente tomó a Eva, inocente, mujer de Adán. Según todo lo explicado en este capítulo, fueron engendrados por adulterio. Hemos juntado todas estas evidencias para llegar a estas conclusiones que nos dan mayor claridad en cuanto a por qué Jesús, en algunas ocasiones, alzó la voz diciéndoles: generación de víboras, genes de la serpiente. ¿Has escuchado la palabra reptilianos? Pues nace de este principio, aunque no la hemos entendido, no es conspiranoicos. No son hombres que cambian su apariencia a reptil, pero sí son simiente de la serpiente antigua. Así Yahweh mandó destruir naciones enteras de la simiente de Caín, misma razón por la que mandó un diluvio universal para exterminar juntamente la semilla de la serpiente. Aquello mismo responde porque un lago de fuego para el diluvio, su simiente y sus ángeles. Agregué la palabra su simiente, pues no fue escrito literal, para que esto fuera descubierto al final de los días. Pero repasemos la parábola del trigo y la cizaña, donde se dice que la cizaña crecerá junto al trigo y al final de los días será cortada, separada y arrojada al fuego. También léase Mateo capítulo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A principio del día quinto, Jesús, la gran semilla no contaminada en su género, contendía contra hijos de la serpiente que se habían mezclado entre los judíos. Ellos, al transgiversar la Torá, enseñando mal a los hijos de Israel, fueron los que, como la cizaña, en los corazones de Caifás y Anás entregaron a Jesús.
Así la descendencia de Caín cegó la conciencia de los príncipes del pueblo de los días de Josué. Por ello Juan y Jesús, conociéndoles, repetían en voz alta: generación de víboras, genes de la serpiente, refiriéndose a los escribas, pues fueron autores de la contaminación de la mente y la sangre del pueblo de Dios. Yahweh repetidamente dijo: no darás tus hijos a sus hijas, eres extranjero y errante en esta tierra, no te mezcles con ellos. Jueces capítulo 1 versículo 16. Y los hijos del Ceneo, sabiendo de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Gebeb, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Los hijos del Ceneo habitaron con los hijos de Judá, así hasta los últimos días de la historia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que hace una evidente reparación de los hijos de Dios a los hijos de Satanás que cohabitan juntos. Por ello hay linajes reales hoy aún, hombres que se ponen por encima de sus hermanos de raza. Estos no se mezclan hereditariamente con otros, por la importancia de la información genética. Los hijos de la serpiente titulados reptilianos han contaminado nuestro gen y requieren desaparecerlo a través del transhumanismo mientras gobiernan. Pues en la genealogía de Caín, en Génesis 4, recuerde, el 4 habla de genes, nos revela que Tubal Caín, descendiente de Caín, fue el primer forjador de bronce y hierro, el primer artífice de instrumentos metálicos, es decir, un ingeniero, un tecnólogo. Veamos la idea de las empresas tecnológicas transnacionales y la idea de las ciencias tecnológicas impulsadas en lo oculto por estos. Deseando alcanzar la flor de la vida eterna, deseando crear humanos y mutar nuevas razas, la serpiente dijo: seréis como dioses. Mas para esto vino Jesús, para limpiar y lavarnos con su sangre perfecta. Juan capítulo 17 versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Dónde estaban los hijos de la serpiente cada día? Milenio. En resumen, veamos. El primer día, milenio, fueron engendrados en el huerto, siendo Caín la semilla de la cual surge esta raza melliza. Generaciones después, sus descendientes estaban sobrepasando a los hijos de Adán, ya que de sus hijos nacieron gigantes. El segundo día, milenio, fueron exterminados fuera del arca de Noé, pero Cam, hijo menor de Noé, había sido contaminado. Seguro participó fornicando antes de entrar al arca, pues en esos días la perversión sexual estaba en su apogeo, y por ello vio la desnudez de su padre, así que de él vuelven a salir los gigantes. De su primer imperio sale Babilonia. Más adelante también el imperio egipcio y sus faraones son hijos de la serpiente en este mismo día. Por ello les consideraban dioses a los faraones, y sus cabezas eran, pues había evidente una genética variante. El tercer día, después de la cuarta generación desde Abraham, Josué es mandado exterminar estas naciones donde había gigantes, mas dejando unos cuantos, aquellos contaminaron mezclándose con las tribus de Israel. Y aunque no hubo gigantes en sus filas, el imperio egipcio llegaba a su fin como potencia, derribado por el Altísimo, comenzando por las 10 plagas en los días que Israel sale de este. El cuarto día se disputan varios imperios, Babilonia, caldeos, persas, y emerge una corriente griega. Los griegos son de las tribus exiliadas de Israel, por ello se fue a los gálatas, a los corintios, a los tesalonicenses. El mismo Jesús dijo la semana de su sacrificio, cuando le anunciaron que griegos fueron a... Es necesario que para que la semilla lleve fruto, caiga a tierra y muera. Las ciencias surgen de los griegos, hijos de Israel, al decodificar las letras, la letra G, como Galilea, Genezaret, Getsemaní,
griegos, refiere a los buenos genes. ¿Acaso es casualidad que los masones usen la letra G y el tablero del ajedrez, o más bien esconden que han entendido todo sobre la información genética? Pues los griegos son derrocados por el Imperio Romano. Recuerden, Esaú es Roma y Jacob son los cristianos. Esaú, el hermano mayor de Israel, se contaminó con las tribus de Canaán, casándose con mujeres de este pueblo. Lo vemos en Génesis, solo por llevarle la contra a sus padres. Así que los emperadores romanos son hijos de Caín. Según otros estudios, al primer hijo le toca lo terreno y al segundo la dote espiritual. Todo cuadra, pues Caín, primer hijo, y sus descendientes tienen la dote de la tierra hasta hoy. Gobiernan. El segundo día fueron exterminados fuera del arca de Noé, pero Cam, hijo menor de Noé, había sido contaminado. Seguro participó fornicando antes de entrar al arca, pues en esos días la perversión sexual estaba en su apogeo, y siendo los emperadores la cizaña que muerde el calcañar del Hijo del Hombre, creciendo una simiente con la otra. Mas al inicio de este día, Jesús de Galilea golpea la cabeza de la simiente de la serpiente en el Gólgota, lugar donde fue puesta la cabeza de Goliat, del linaje de Caín. Aquel cerro representó el monumento que los hijos de Caín habían tomado parte del territorio de Israel, siendo tierra santa. ¿Será casualidad que el territorio de los hijos de Israel en toda la planicie de la sea tan pequeño y sea considerado tierra internacional? Pues somos extranjeros. Quizá debamos dejar de pelear por lo terreno. El sexto día, los hijos de Caín toman control de los gobiernos del mundo y de las coronas británicas hasta hoy, preparando el camino para la batalla final, donde Jesús derrocará desde los cielos a un ejército de los hijos de la serpiente. Lamentablemente, ha convencido a muchos hijos para ser partícipes de esta batalla contra los cielos, la batalla de Armagedón. Las películas de Hollywood nos incitan a participar de la guerra galáctica que se aproxima, pues Hollywood es tierra de serpientes y la influencia sobre el mundo entero. ¿Qué significa Hollywood? En este mismo sexto día surgen las mafias y la distribución de drogas a nivel mundial, pues en lo particular a los 60 años, por los desgastes físicos, comenzamos a usar la medicina para apaciguar las consecuencias físicas por el desgaste. Así a nivel poblacional ha ocurrido, pues el consumo de drogas en el último siglo se disparó, como las medicinas para el alma de toda humanidad ante la falta de descanso mundial, pues somos una raza que poblacionalmente lleva 60 siglos. El séptimo día lucharán contra el Hijo del Hombre en una batalla de la cual se vienen preparando desde el séptimo de Caín. Tubal Caín, forjador de instrumentos cortantes de bronce y de hierro. Génesis capítulo 4 versículo 22. Tubal Caín, el primer ingeniero mecánico para la preparación del presente transhumanismo 6000 años después. Cuando decimos transhumanismo nos referimos al barro mezclado con hierro, seres humanos con injertos de nanobots robotizados. Seréis como dioses, dijo la serpiente para pervertir el ADN. Hoy los nanobots los están utilizando en todas las ciencias, hasta en la medicina con fines supuestos curativos. Del tamaño miles de veces más pequeño a un caballo humano, pueden recorrer el cuerpo combatiendo enfermedades orgánicas. He ahí la marca de la bestia. Muchos de los acontecimientos mundiales de las últimas 2 décadas es la antesala de la ira de Dios a las naciones rebeldes. Por un momento deseé escribir este libro en tono de poesía, pero era necesario ser claro, porque aquí la verdad de la vida humana, contada en una semana. Séptimo día. Jeremías capítulo 30 versículos del 7 al 8. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños
no lo esclavizarán más. Después de haber contado lo que ya ha sido escrito desde el principio, es triste mirar nuestra condición presente donde todo se ha cumplido al pie de la letra. Observa, todos estamos contaminados, grandes y pequeños, siervos y amos, todos lloramos en nuestras camas y en la soledad de nuestros refugios. Algunos se levantan cada mañana con lo que les queda de fuerza para continuar y muchos otros andan como un ser marchito, apagados, enfermos, cansados, hemos transgredido todas las leyes. Lo que comemos ha sido modificado por transgénicos. ¿Qué fue lo que hicieron los gigantes al principio? Pervertir. Nuestras constituciones hoy están aceptando todo lo transgénero, perversiones sexuales de todo tipo, pues a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Así fue escrito. Sería en los últimos días. Los hijos de Caín han buscado la vida eterna en células regenerativas, comiendo sangre desde Caín, para alimentar su sistema de células jóvenes y posponer más el envejecimiento. La clonación es un tema de décadas atrás. El aborto, el no al matrimonio, la pedofilia, busca ser aceptada y toda perversión sexual está presente en las naciones, a vista de todos, exigiendo las leyes respeto a estos, cuando el origen es rebelarse contra el Creador. La bendición del Padre son los hijos. Gracias a ello, muchos se sostienen de la juventud de sus semillas, del huerto que regaron cuando eran jóvenes, del fruto producido en sus tierras tras generaciones. Muchos llegan a los 60 años, el comienzo de su edad de sensatía, en edad avanzada, trayendo consigo un descanso para el que trabajó por 6 décadas ya. Éxodo, capítulo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Sin embargo, todos esperamos aquel gran día, el día del Señor, el último milenio adámico. Muchos en su alma no lo entienden, pero el espíritu de cada ser espera aquel liberador día que nos volverá a la vida, porque en 6 días el Padre hizo todas las cosas, mas el 7º descansó. Mateo capítulo 12, versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces volverá para darnos un día de reposo, un milenio de descanso a los hijos de Adán, a la tierra, a su creación, un respiro porque estamos exhaustos ya. Por lo pronto, mínimo un día en la casa de Dios cada semana, ante esta tierra llena de completa sangre desde Caín. Sofonías capítulo 1 versículo 14. Cercano está el día grande del Señor, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día del Señor, gritará allí el valiente. Isaías capítulo 24 versículos 21 y 22. Sucederá en aquel día que el Señor castigará al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra, y serán agrupados en montón como prisioneros en un calabozo, serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Sofonías capítulo 1 versículos 14 al 18. Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. Isaías capítulo 13 versículos del 9 al... He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Jeremías capítulo 46, versículo 10. Porque aquel día es para el Señor, Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre, pues habrá una matanza para el Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Éufrates.
Lucas capítulo 23 versículo 56. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Isaías capítulo 13 versículos del 4 al ruido de tumulto en los montes como de mucha gente, ruido de estruendo de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una gran tierra. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación, para destruir toda la tierra. Gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Isaías capítulo 19 versículos 16 al 17. En aquel día los egipcios serán como las mujeres, y temblarán y estarán aterrados ante la mano alzada que el Señor de los ejércitos agitará contra ellos. Y la tierra de Judá será terror para quien se la mencionen, quedará aterrado de ella, a causa del propósito que el Señor de los ejércitos ha determinado contra él. Joel capítulo 2 versículos del 1 al 2. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Isaías capítulo 27 versículos 12 y 13. Y sucederá en aquel día que el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria, y los que perecían en la tierra de Asiria, y los desterrados en la tierra de Egipto, vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Miqueas capítulo 4 versículos 6 y 7. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a las que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Sofonías capítulo 3 versículos 14 al 20. Aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Juan capítulo 6 versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, en el futuro me está reservada la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Isaías capítulo 4 versículo 2. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la gloria será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Isaías capítulo 11 versículo 10. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. Amos capítulo 9 versículo 11.
En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 y 3. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de partos a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mateo capítulo 4 versículos 43 y 44. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Sofonías capítulo 2 versículos 1 al 3. Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día. Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Malaquías capítulo 4 versículos. ¿Qué pasará después de la semana completa? Apocalipsis capítulo 22 versículo 5. Ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hemos alcanzado hoy la perversión de todo género de vida. Es necesario que haya descanso para una limpieza del gen, de la misma manera que los israelitas fueron llevados al desierto para ser transformados, y para resurgir como una raza muy capaz. Así, hoy necesitamos pasar la etapa que nos devuelva el origen, la pasada cuarentena mundial que nos llevará a 40 semanas, o 40 meses, o 4 años de desierto. Nos está preparando para lo que viene, de la misma manera que vino el diluvio, porque todo género había sido contaminado. Vino el agua, pues el agua limpia, ahora vendrá pues el fuego consume para santificar. Dios es fuego consumidor, así que Cristo viene. Nótese que antes que Jesús naciera hubo la cuarentena más grande de la historia, 4,000 años, de la cual la Biblia nos revela que desde Adán hasta Malaquías hay 36 siglos, y la cuarentena de 400 años de silencio para que el Mesías naciera. Un embarazo, igual para que viniera el Espíritu Santo a los cristianos. Jesús resucita al tercer. Jesús mismo está con ellos 40 días, y entonces desciende el Espíritu de Dios, es decir, Preparémonos para lo que viene, pues esta cuarentena mundial no es sino la señal de lo que vendrá. 1. Separa la luz de las tinieblas, del 1 al 10. 2. Separa las aguas de las aguas, del 11 al 20. 3. Planta la semilla, del 21 al 30. 4. Sol, luna y estrellas, del 31 al 40. 5. Monstruos marinos y las aves, del 41 al 50. 6. Animales y ser humano, del 51 al 60. 7. Séptimo, del 61 al 70. Dedicatoria. De pequeño nunca me gustó la escuela. Hoy sé la razón. No usé uniforme porque no había recursos en casa. Hubo muchos días en que miraba en hora de recreo cómo otros comían y disfrutaban alimentos. Muchas veces me pregunté con un nudo en la garganta ¿por qué yo era pobre siendo un niño bueno? Hace poco escuché como un susurro entre el viento. Mientras tú deseabas saciar tu estómago, yo hacía nacer un hambre en tu alma, y te provoqué porque quería enseñarte. Hoy saciada está tu alma, y puedes llevar el pan a tus amigos, pues mientras te miraban,
con desprecio por no ser como ellos. Te preguntaste por qué todos ellos seguían un patrón de conducta, de palabras. ¿Por qué mientras ellos llegaban con juguetes nuevos cada festividad? Tu pequeña conciencia entendía que la verdadera felicidad nace en el corazón, y mientras ellos se burlaban por estar limpios en su aspecto, tu espíritu te confrontaba. La pureza viene desde adentro. Escuchaste mientras tu panza se dolía. Así pues, quiero ofrecer con mucho amor este escrito como un pedazo de pan que me dio vida cuando moría, sabiendo que puede saciar a muchos para vida y luz.